Muy buenas, mi nombre es Daniel y soy nuevo en el mundo este de la jardinería. Espero veros y seguir estando con vosotros. Y nada, en el vídeo de hoy os voy a enseñar esta maravilla que es el lazo de amor. Y os voy a enseñar un proceso que es desde el inicio de un hijo pequeñito de esto que estáis viendo aquí, hasta que echa raíces y sus trasplantes correspondientes hasta llegar a este tamaño de una temporada a la otra. Y si queréis ver los cuidados que yo le doy para mantener estas maravillas tan bonitas como las tengo, o eso creo yo que están, pues nada, quedaros en el vídeo, ya opinaréis vosotros y nada, manos a la obra. Bueno, pues vamos a empezar con esta maravilla de planta madre, que es la que es verde con los cantos en blanco, ¿vale? Como veis, aquí le tengo un alambre, porque hay muchas veces que las varas cuelgan tanto que me arrastran en el suelo. Y para que no me toquen en el suelo, le pongo unas varas para levantarla. ¿Veis cómo la ha bajado y ya está en el suelo? Bueno, pues os voy a enseñar todos los procesos de las maneras que se pueden enraizar esta planta, pero que ya os adelanto que esta planta es súper resistente, súper fuerte y os coge sí o sí de cualquier manera, ¿vale? Para empezar, a mí, para meter estos hijitos en los recipientes, para que no se te caigan para abajo, me encantan los botecitos estos de especias, porque son súper estrechos y me encanta para los hijos de la cinta. Bueno, pues aquí vamos a poner la primera, que es ese hijo de la punta conectado con la vara, con la madre, ¿vale? Aquí el segundo voy a quitarle los otros hijos que tiene, le quitamos las hojas inferiores para que no esté en contacto con el agua, y esa segunda la ponemos igual que la primera, sino que en esa lleva solo en la vara, solo un hijo, la que metemos en el agua. Y bueno, hablando de los hijuelos, mira, yo he llegado a contar hasta alrededor de 40 hijuelos en una misma planta, para que os hagáis una idea de la de hijuelos que se pueden reproducir de esta planta. Aquí tenemos a la otra, que es la blanca con los cantos en verde. Mi motivo de esta reproducción es porque le vi una plaguita, que es el bichito ese, y vi que se le pasó a la otra y que empezó a comerse unas pocas de hojas. Y bueno, antes de que fuese a más, pues la boté y me quedé con los hijos y la reproducí como nueva y ya está. Como veis, aquí sigue teniendo también unas pocas de vara con hijos y aquí le hago el mismo proceso. Conecto la vara en el recipiente con agua sin separarla de la planta madre. Y aquí cojo una vara para enseñaros las hojitas inferiores, cómo se la estaba comiendo el bicho. No sé si se apreciará bien en la cámara. Y nada, saneé todos esos hijos para enseñaros ahora el siguiente proceso. Y de esa vara, por ejemplo, saqué 5 hijos. Y el siguiente proceso es este, que es igual que el anterior, sino que desconecta de la planta madre. Le cortamos las varas, le saneamos un poco las hojas inferiores para descubrir bien el capullo centro del cepellón de las raíces, y metemos el hijo justo hasta el punto de tocar lo justo el agua. Y aquí tenemos a la tercera, que es la verde entera, que este es el siguiente proceso, que como veis a este hijuelo ya le han crecido un poco las raíces. Bueno, pues ahora veréis más adelante este proceso. Bueno, y ahora os enseño un experimento que tenía en mente cuando vi esta maceta en el vivero, con el hueco en medio para mi baranda, donde yo las tengo, y que cae para los dos lados. Mi experimento iba a ser poner 2 cintas en un lado y las otras 2 en el otro lado. Pero ese experimento, cuando ya han empezado a crecer, crecen tanto y están tan juntas ahí que no iba bien, no quedaba bien, ¿no? Entonces, pues
fuera el experimento. Y ahora os voy a hablar del sustrato. Esta planta, como sustrato, aguanta cualquier sustrato que le pongáis. Siempre es conveniente que sea de la mejor calidad que pueda, ¿no? Después, aparte de la calidad que tenga el sustrato, a mí me gusta echarle, como estáis viendo, perlitas, vermiculitas. En el fondo le he echado fibra de coco de pelo, una hojarasca seca. En la mezcla del sustrato también le he hecho, como veis aquí, esto es fibra de coco. Después le he hecho también café. Y bueno, este es mi tesoro. Esto es humus de lombriz que cultivo yo aquí en mi casa, vamos, en mi cuarto. Y estos son los primeros vídeos que yo he colgado con respecto al tema este de los cultivos y la jardinería. Así que si queréis echarle un vistazo de cómo hago yo y cultivo el humus de lombriz en mi cuarto, pues os animo a que le echéis un vistazo. Como vemos aquí, le sigo echando más mezcla. Esto es arlita expandida. Y bueno, con esto de la mezcla, ¿qué consiste en esto de la mezcla? Pues enriquecer el suelo más y sobre todo también que tenga un buen drenaje, ¿vale? Porque hay mucha gente que yo he visto que ha trasplantado las plantas, han comprado el sustrato y del paquete a la maceta y del tirón sin hacerle ninguna mezcla. Y vale, puede ser, pero yo eso lo hice al principio cuando yo empecé y los sustratos se me compactaban y se hacían un pegotón de piedra, vamos. Entonces es muy bueno y es recomendable que se le mezclen cosas al sustrato. Bueno, y como estáis viendo aquí, rellenamos ya las macetas. Y aquí está, el 19 de octubre, señores. Lo hicimos el 7, ¿no? Y el 19 son 12 días después. Pues como veis aquí, 12 días después, tenemos estas maravillas de hijos con estos maravillosos y maravillosas raíces. Fijaros qué raíces. Y una vez que ya tenemos más o menos 2 o 3 dedos de raíz, pues ya cogemos, si están unidas a la madre, pues le cortamos la vara. Si se han estropeado algunas hojitas inferiores que suelen estropearse, se las quitamos y procedemos a enterrarlas al centro de la maceta y hacemos un poquito de presión, que tampoco hay que apretar tanto. Y listo. Bueno, pues aquí tenemos estas dos, que son la verde con los cantos en blanco. Una vez que la tenemos, seguimos rellenando por los bordes hasta dejarla bien cubierta y automáticamente después a darle un buen riego, ¿vale? Y ahora que he dicho lo del riego, ahora hablaremos de ello. Y fijaros que este era la tercera de la verde, que era el último proceso que quedaba, que esta la voy a enterrar directamente de cortarla de la planta madre, sin meterla en agua y sin raíces, directamente de cortarla al sustrato. Regamos para tener el sustrato húmedo, como se suele decir siempre, húmedo más no encharcado, ¿vale? Y esa en concreto tenemos que estar echándole un vistacito más que a las otras para que tengamos en cuenta que esta que no tiene raíces no se le termine de secar el sustrato. Bueno, y hablando del riego, pues todas las plantas tienen un síntoma que te va marcando que cuando más o menos le hace falta el riego, y esta se le hace que se le cierran las hojas como si fuese una almeja, se cierran las hojas. Bueno, pues ese es el síntoma de que ya te está avisando para que lo riegue, ¿vale? Yo normalmente en riego intento regar cuando el sustrato se le haya secado casi por completo, ¿vale? Y aquí tenemos a la otra planta, que es la blanca con los cantos en verde. Y como estaba diciendo,
Mira, en verano yo he llegado a regar la planta, perdón, hasta una vez a la semana y como tenga, por ejemplo, una vara, como tenga la planta madre, unas pocas de vara con unos pocos de hijuelos, hasta cada 2 días, ¿vale? Porque tira mucho del agua. Bueno, y como ya estáis viendo aquí, el 19 de octubre hice estos trasplantes y así que con esto y un bizcocho creo que ya nos vamos a ver para la próxima temporada. Y ya seguiremos hablando. Así que bye bye. Y un año después, ahí las tenemos. ¿Veis lo que os dije al principio antes? Que están muy unidas y se me van echando para un lado como seres vivos que son para no estorbarse unas con otras. Y entonces por eso dije que el experimento ese que con esa maceta, con esta planta en concreto no. Así que ahí la tengo vacía y espero usarla para otras plantas. Bueno, pues aquí tenemos otro trasplante porque estaban en esas macetas chiquititas con la idea de trasplantarla a la otra maceta de la baranda, pero como no ha podido ser, pues aquí os voy a trasplantar y a enseñaros las raíces, porque cuando tenemos un trasplante me encanta. A mí en concreto me encantan los trasplantes porque así conocemos a la planta por donde no se le ven. Porque normalmente siempre estamos viendo la parte de arriba, aérea, y siempre estamos contemplando la belleza de la planta. Y hay muchas veces que no nos damos cuenta que lo que no se ve, que es la parte de donde está el sustrato, las raíces, eso es incluso hasta más importante que la parte de arriba. Porque donde haya un buen sustrato y unas raíces a gusto, una bonita planta arriba. ¿Me entendéis, verdad? Así que fijaros cómo me encantan los trasplantes porque así conocemos a la planta en las raíces. Y fijaros, de una maceta de 14 la trasplanto a una de 18. Y fijaros lo que estaba haciendo ya la planta en la maceta. Se estaba enrollando en el fondo hasta el punto de que me había levantado el sustrato ya hasta el borde y me había soltado hasta sustrato para afuera, para el suelo. Y bueno, desenredamos un poquito las raíces y yo aprovecho también para hacerle una poda. Y fijaros qué maravilla de raíces. Yo le podo casi una mitad de raíces para rellenar y que tenga una media maceta. En los cortes le he hecho yo canela. Yo siempre en los cortes y en las heridas de las plantas siempre uso la canela. Es lo único que siempre uso. Bueno, y este es el trasplante de una verde. Y como ya os dije antes también, después del trasplante un buen riego. Después a esta planta la tenéis ahí fuera y no sé si se apreciará bien en la pantalla las hojas, pero fijaros ahora, esto lo estoy haciendo un día por la tarde-noche, porque me gusta hacerle los trasplantes por la tarde-noche para que se estrese lo menos posible y que coja la noche para descansar. Y al día siguiente, fijaros, yo le noto bastante diferencia y bastante cambio. Y otra cosa que hay que tener como cuidado de las plantas, pues es el tema de la limpieza de las hojas. Como ya sabéis, las plantas hacen la fotosíntesis y las plantas, pues si tienen las hojas llenas de polvo y con suciedad, pues la fotosíntesis la hace con peor dificultad, vamos, que incluso hasta que no la puede hacer bien. Y fijaros como el algodón no engaña, ¿eh? Fijaros la suciedad que tiene. Y aquí tenéis la otra verde con los cantos en blanco. Y bueno, yo no sé si se me ha olvidado algo más. Y si se me ha olvidado algo más y alguien quiere saber algo de estas plantas, pues dejarme
alguna pregunta en los comentarios y yo os contestaré gustosamente. Y aquí tenemos a la tercera, que en concreto para mi gusto es la que más me gusta, ¿vale? La blanca con los cantos en verde. Fijaros, esta ya le tenía hecho el trasplante a esa maceta blanca porque la tengo en un pie blanco y es mi composición por lo que de momento la quiero tener. En el pie blanco con una maceta blanca. No sé si para la temporada que viene o más adelante la cambiaré. Pero en principio, ahora vais a ver el final del vídeo cómo queda. Y lo dicho, espero que os haya gustado y que os haya servido de algo, porque al igual que yo estoy aprendiendo de vosotros, yo no tenía ni idea de plantas y estoy aprendiendo gracias a vosotros. Y ahí la tenéis, mira qué hermosura. Pues espero que os haya gustado y espero enseñaros otro vídeo más adelante y espero seguir en esta familia de la jardinería. Encantado y hasta la próxima.